Hola, hola mi gente linda, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar hablando de Demet Özdemir. Hay muchos de ustedes, mis suscriptores, que me dejan preguntas sobre Demet y vamos a empezar con la primera. Hay una suscriptora que no pude identificar bien el nombre, pero me pregunta o quiere saber las energías de Birsen Altuntaş con Demet Özdemir. ¿Por qué esta periodista Birsen Altuntaş tiene esa obsesión con Demet de querer hacerle daño? Entonces, vamos a preguntarle al tarot. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Qué le pasa a Birsen Altuntaş con Demet Özdemir? ¿Por qué quiere hacerle daño esta señora a Demet? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Por qué Birsen Altuntaş le quiere hacer daño a Demet? Muéstrame las energías de Birsen Altuntaş. Reina de copas. 4 de copas. Rueda de la fortuna. Cinco de bastos. Y el 2 de copas. Muéstrame las energías de Birsen Altuntaş sobre Demet Özdemir. Los lirios. La cruz. Y el árbol. Bueno, aquí las energías de Birsen Altuntaş me aparecen como la rueda de la fortuna en el centro de esta tirada. Aquí me está hablando de una mujer que es muy variable, que no mantiene una estabilidad en su pensamiento, en sus convicciones. Podemos decir que es como una veleta. Es que para donde va el aire va ella, para donde va el dinero, para donde va esa noticia que le pueda dar a ella algún fruto, algún beneficio económico, va a ir ella. Esta es una carta de mucha inestabilidad, por lo tanto, no da firmeza a la persona, lo que da son características de estas mismas que les estoy explicando. De una persona que no tiene valores, no tiene principios y que está dando vueltas como esta rueda a ver a dónde puede sacar provecho y de quién puede sacar provecho. Efectivamente, es lo que esta señora hace. Aquí me aparece efectivamente, como pueden ver aquí, con este 5 de bastos, las peleas, las acciones entre ellas dos, ¿no? Que son hirientes, que dañan el ego, que dañan la imagen. Entonces aquí se ve como un duelo de titanes, porque Birsen Altuntaş es una periodista que es muy reconocida en Turquía y que su voz tiene peso. Es decir, lo que ella dice es oído y es asumido por cierto por muchas personas en Turquía y fuera de Turquía.
Pero fíjense como aquí Demet me sale como la reina de copas. Es decir, esto me está hablando de que ella se pone muy sentimental con todos estos chismes, con todas estas acusaciones falsas. Ella lo toma de una forma que le duele el corazón, porque sabe que son mentiras y sabe que eso le va a dañar su imagen. Y no entiende por qué esta persona es tan malsana y hace este tipo de cosas. Entonces, aquí me habla un poco de esto, pero fíjense como ella al final termina esta tirada con un 2 de copas, es decir, que ella logra estabilizar estas energías de pelea o de tomar en serio lo que dice esta señora Birsen Altuntas. Por lo tanto, podemos ver que en las últimas declaraciones que dio Birsen Altuntas sobre la participación de Demet Özdemir en Esref Ruya y que una de las causas de la separación pues fue la falta de química con Chagatai Ulusoy y que no se llevaban bien. Es decir, Demet lo que optó fue por el silencio. Optó por decir, no, yo voy a equilibrar mis emociones y yo no voy a darle el gusto a esta señora de ni dar declaraciones, ni desmentir, ni decir nada. Solamente lo que ha hecho es como reajustarse emocionalmente. Aquí las cartas me hablan de un problema con esta señora Birsen Altuntas, de que no va a parar aquí, ella va a seguir, es como algo que está enraizado en esta señora de hacerle daño a ella. Para mí, y lo que sale aquí es como envidias, sentimientos de que ella quiere hacerle daño porque es mala persona y porque ella así se siente bien y además obtiene ganancias por esto. Entonces, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta de Demet Özdemir me la hizo la suscriptora Paulistana. Y Paulistana me habló de un rumor que estaba corriendo en redes sociales sobre Oğuzhan Koç, que es el ex esposo de Demet Özdemir. Ella me preguntó, porque había un rumor de que ellos podían haber vuelto o se podían haber reconciliado, y qué tan de cierto es esto. Le preguntamos al tarot, ¿es cierto que Demet Özdemir ha tenido una reconciliación con su ex esposo Oğuzhan Koç? Muéstrame lo que no se ve, muéstrame lo que no se ve. Demet se ha reconciliado con su ex esposo. Rey de copas. La muerte. 3 de copas. El ermitaño. Y el 3 de espadas. Bueno, Paulistana, la respuesta es negativa. Aquí no hay ningún indicio en esta tirada, en esta lectura de cartas, de que me diga que Demet haya tenido una reconciliación con su esposo Oğuzhan Koç. Fíjate cómo sale aquí este 3 de espadas. El 3 de espadas es el corazón roto. Demet sufrió mucho con esta ruptura y ella aún se siente así. Y además, fíjate cómo sale en combinación o en conjunto con la carta del ermitaño.
Por lo tanto, aquí me está hablando de un distanciamiento, de unas heridas que no sanan. Estos rumores son falsos. Ellos no mantienen ninguna relación. Ellos ni se han visto, ni se han reconciliado, ni aquí yo veo intenciones por parte de Demet, porque ahora vamos a hablar de Ouzhan, pero por parte de Demet no hay ninguna intención de volver a tener ningún vínculo emocional o romántico con su ex esposo. Ellos están distanciados, están separados y ella aparece que todavía sufre por esta ruptura. Hubo cosas que pasaron entre ellos que no le gustaron y la hirieron profundamente. Fíjense cómo este corazón todavía está sangrando. Para nada. Ahora, miremos estas cartas. Este personaje que está aquí, que es el caballero de copas, me está marcando las energías de Ouzhan Kouch. Estos rumores se pudieron dar quizás porque él sí ha hecho algún acercamiento, porque por algo salen los rumores, por algo que se ha visto, algo que se ha oído. Estas energías del caballero de copas me hablan de que él sí todavía tiene sentimientos por ella. Él todavía siente cosas por ella. Quizás ha hecho algún intento por acercarse, pero esta carta del 3 de espada me está diciendo, ¿no? Aquí Demet dice que no, ella no tiene nada que hacer ni como amigos, fíjense, ni como amigos. Esto para ella terminó muy mal y ella está en un distanciamiento con él. Ahora, estas cartas me están hablando de que él puede estar haciendo algún tipo de acción, algún tipo de movimiento para cambiar esa percepción o ese entorno que hay entre los dos. Como que él se quiere introducir. Y fíjense cómo aparece este 3 de copas. Es como que él quiere cambiar, aunque sea con una amistad, lo que hay. Las intenciones de él están aquí. Es decir, hay algo, no se sabe si algo se ha filtrado de que él ha querido iniciar algo, intentar una amistad, por lo menos inicialmente, pero aquí las cartas me están diciendo que Demet dice, no, yo no quiero nada contigo, ni tan siquiera como amigos. Aquí hay una herida muy grande, muy fuerte, y ella está en un estado con respecto a él, de que lo que quiere es una distancia y no quiere ningún tipo de acercamiento. Entonces, Paulistana, la respuesta es negativa. Aquí no hay ningún tipo de reconciliación entre ambos. Entonces, vamos a la otra pregunta que me han dejado y aquí no pude tampoco identificar el nombre de la persona, pero sí me hablan sobre un proyecto de una nueva novela que se dice que se puede dar con Serkan Şayoglu. Es decir, una novela con Demet y Serkan. Entonces, vamos a preguntarle al tarot si esta novela se puede como materializar en el futuro, si se puede dar este proyecto entre estos dos famosos actores. Muéstrame lo que no se ve, muéstrame lo que no se ve. Dime si se podrá efectuar el proyecto de la novela entre Demet y Serkan. ¿Será posible? Diez de copas. 3 de oros. El carro.
la emperatriz, el paje de vasos, el ermitaño, el caballero de espadas, el 7 de copas, y el 6 de copas. Bueno, aquí las cartas me están diciendo de que sí, que hay grandes posibilidades y probabilidades de que este proyecto entre ellos dos se dé, que sea posible, que se efectúe. Ahora, las cartas me están hablando de que no va a ser ahora, de que esto le va a tomar un tiempo bastante grande, por lo menos en este año no va a ser, pero sí aquí aparecen como que hay acuerdos, hay conversaciones, hay una conciliación, un acercamiento entre productores, escritores, directores, gentes que están en el entorno cercano de Demet, en el entorno cercano de Serkan, y esto efectivamente sí aparece con grandes probabilidades de que sea efectivo, que se materialice y que se concrete. Pero como les decía, esto va a tomar mucho tiempo. Esto no va a ser este año. Veremos para el año que viene, podemos volver a actualizar la tirada, pero ya les digo que para este año no va a ser posible. Pero sí veo de que se están poniendo de acuerdo y que están hablando sobre el tema, que el proyecto se ve súper ambicioso, se ve que es un proyecto que, aunque es para la televisión, no es en streaming, ni Disney Plus, ni Netflix, es una novela que sería para la televisión como tal. Sí se le nota aquí en esta tirada que tiene energías de mucha potencia, de que puede llegar a gran alcance y que puede recibir como muchos beneficios económicos. Pero sí, aparece que avanza el proyecto, pero con lentitud. Entonces esto lo veremos más adelante, pero para este año no va a ser. Entonces, mis queridos amigos, mi gente linda, espero que hayan disfrutado de estas lecturas. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.